Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de las ciencias sociales. Primero que todo, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Today is Wednesday. Repeat, Wednesday. Very good. What is the month? Excellent. The month is March. And what is the day? Very good. The day is 25. And what is the year? Excellent. The year is 2020 or 2020. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la ronda de preguntas y la vamos a hacer a través de la pirinola. Entonces voy a lanzar la primera pregunta y dice así: nombra una característica del catolicismo. Recuerden que pausamos por un momento el video, respondemos en los comentarios o lo podemos hacer a través del WhatsApp. No hay ningún problema. Listo, vamos a lanzar nuestro pirinola para conocer nuestra segunda pregunta. ¿Qué impacto generó la religión católica en el descubrimiento de América? Entonces, ¿qué impacto tuvo esa religión católica en el descubrimiento de América? Y vamos con nuestra tercera pregunta y dice así: ¿qué entiendes por religión católica? Entonces, ¿qué se te viene a la cabeza por religión católica? Muy bien, como ustedes ya lo deducen, el tema de hoy es la religión católica. Muy bien, y el objetivo de la clase el día de hoy es identificar el impacto que tuvo la religión católica en el mundo. Muy bien, entonces, para poder entender cómo surgió la religión católica, debemos de ubicarnos en dos momentos en la historia. Muy bien, resulta que en la Biblia se encuentran una serie de libros en los cuales se divide en dos momentos. Asimismo se divide la historia de la religión. Entonces los dos momentos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se relatan o se recolectan todo tipo de historias acerca de los profetas antes del nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento, que se encuentran todos los libros o los hechos que están registrados después del nacimiento de Jesús y que contó en algunos libros la vida de Jesús también. Entonces, estos dos momentos representaron el surgimiento de la religión católica. Resulta que todo empezó como tal en un pueblito del Medio Oriente llamado Judea, ¿sí? Que actualmente es Israel. ¿Qué pasó como tal? Resulta que aquí es la cuna de la religión como la conocemos hoy en día. Resulta que en esta época existían y actualmente existen los judíos, pero en esa antigüedad existían los judíos, es decir, la religión del judaísmo, que estaba representado por sus patriarcas. ¿Qué pasaba como tal? Resulta que ellos están basados, o toda su religión está basada en el Antiguo Testamento. Y resulta que después del nacimiento de Jesús, en este mismo pueblito, él nació en Belén, resulta que surge el cristianismo. Toda la religión y todas las ideologías basadas bajo la fe cristiana. ¿Qué pasó? Resulta que los judíos no estaban de acuerdo con lo implementado con las nuevas ideas difundidas por Jesucristo. Resulta que ellos solamente creían en lo que está en el Antiguo Testamento y todavía lo creen, solamente lo que está basado en el Antiguo Testamento y no lo que estaba difundido por Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo vino con ideas nuevas sobre la fe cristiana, sobre el perdón de los pecados, y vino todo teniendo en cuenta bajo la ley de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos no estuvieron de acuerdo con su ley y resulta que Jesucristo termina crucificado. Antes de que Jesucristo resulte crucificado, él tenía 12 apóstoles, si ustedes lo recordarán como tal. Y uno de esos 12 apóstoles fue el apóstol Pedro. Entonces, el apóstol Pedro tuvo la tarea de difundir todo el cristianismo por la parte de Asia, no solamente él, sino también los otros apóstoles, pero como tal, él vino y se estableció en Italia, lo que actualmente es Italia. ¿Recuerdan que Italia? Sí, señor. La
ciudad de la botica. Entonces, resulta que Italia anteriormente se llamaba Roma y actualmente Roma es la capital de Italia. Muy curioso, ¿cierto? Entonces resulta que el apóstol Pedro vino y fundó la iglesia católica como tal en Italia, en Roma antiguamente. Entonces es allí donde surge la iglesia católica. Entonces la religión católica es todo conjunto de ideas y bases basadas en el catolicismo. ¿Y qué significa catolicismo como tal? Catolicismo significa iglesia universal, es decir, la iglesia que se expandió por todo el mundo y que recoge como tal ideas y enseñanzas basadas en la fe, teniendo en cuenta niños, niñas, adultos, ancianos, es decir, recoge a toda la población como tal. Entonces, eso significa religión católica. Resulta que la religión católica tiene unas características. Una de ellas es que se fundamenta en el credo. La iglesia católica se fundamenta en el credo, es decir, en la fe. Entonces, este es la principal doctrina o el principal base ideológica de la religión católica, es el credo. Muy bien, se considera la única iglesia fundada por Jesucristo. Si bien Jesucristo le dio esa tarea a Pedro, se considera como la única iglesia que fue fundada por Jesucristo. Muy bien, posee una organización jerárquica donde se tiene en cuenta el Papa, los obispos, los presbíteros, que son los que conocemos actualmente como los padres o curas, y los diáconos, que son los que colaboran como tal en la iglesia. La sede como tal de la iglesia católica es el Vaticano. Resulta que aquí en la ciudad de la Botica, en Italia, hay una ciudad que se llama el Vaticano y es una ciudad completa y es la sede y donde se fundamenta como tal la iglesia católica. Muy bien, la principal guía de la religión católica, adivinen cuál es. Muy bien, la Biblia. Este es el principal manual que permite a un católico desarrollar como tal su idea y su fe cristiana. Está todo fundamentado en la Biblia. Muy bien, el rito como tal que se realiza son las misas. Entonces, cada vez que los seguidores van y realizan la misa. Muy bien, acepta el culto a imágenes y a santos. Resulta que la iglesia católica acepta tanto a los santos, es decir, la creencia de los santos, y también aceptan la devoción por las imágenes. Muy bien, y que María es la madre de Jesús, entonces también se tiene como cierta devoción por la Virgen, ya que fue la madre de Jesús. Muy bien, resulta que la historia de la religión católica, ya lo habíamos dicho, que tuvo su origen como tal en Judea. Resulta que nace el cristianismo primitivo, que ya lo habíamos dicho, que es ese judaísmo en donde se tenían en cuenta el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con ese cristianismo primitivo o con esa parte del judaísmo como tal? Lo que pasó fue de que esa antigua religión que se tenía, donde solamente se creía en el Antiguo Testamento y que luego ya llegó Jesús y fundó el cristianismo como tal, resulta que en el siglo XI hubo un gran cisma. ¿Qué fue el gran cisma? Hubo una gran división. Resulta que la iglesia católica estaba fundamentada por lo que estaba establecido por el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué pasó? Ahí surge ese primer cristianismo, que es la devoción o la corriente religiosa en donde se fundamenta toda la fe cristiana, ¿sí? Entonces, el cristianismo se dividió en dos partes como tal: el catolicismo como lo conocemos actualmente, ¿sí? Y la ortodoxia oriental. Resulta que durante esta época, después de que se fundó el cristianismo, hubo la religión católica como tal, se estableció esa iglesia en Roma, resulta que en el siglo XI hubo una disputa como tal, hubo una batalla, y esa batalla religiosa llevó como tal a la separación de la iglesia católica y de la iglesia ortodoxa. Resulta que la iglesia católica, apoyada obviamente por el Papa y su jerarquía, creían en la Trinidad, es decir, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia ortodoxa como tal, al igual que ellos, creían en el Padre, pero no creían en el Hijo. Es decir, se tuvo como tal esa separación.
Otra diferencia que hubo entre esa iglesia católica y esa iglesia ortodoxa de su momento era de que ellos no concebían, la iglesia ortodoxa no concebía a la Virgen como tal Virgen, porque ellos decían de que Jesús nació bajo el pecado original. Entonces, como tal, se tuvieron estas diferencias ideológicas y deciden separarse, iglesia católica e iglesia ortodoxa, ¿sí? Eso fueron como tal las dos disputas que llevaron a la separación. ¿Qué pasó? El catolicismo se regó por toda la parte occidental y la iglesia ortodoxa se expandió por toda la parte oriental, es decir, el catolicismo se expandió por toda la parte del occidente, lo que corresponde al continente europeo, América y toda esta parte, y la iglesia ortodoxa por toda la parte oriental, específicamente lo que actualmente es Rusia, estos países aquí bálticos. Entonces toda esa religión ortodoxa se expandió por todo el oriente. Entonces, ¿esto qué llevó? A que se estableciera obviamente en la religión católica el Papa como el jefe supremo de la religión católica, y aquí el patriarca, que es el máximo representante de la iglesia ortodoxa. Entonces se hubo esa separación como tal. Listo, dejando un lado la iglesia ortodoxa porque estamos hablando de la religión católica, resulta que la religión católica se siguió expandiendo y pasó por tres momentos cruciales. El primer momento fue cuando el señor Martín Lutero decide en el siglo XVI como tal separarse. Él era católico y él decide separarse de la iglesia católica, ya que no concebía ciertas ideologías como la adoración a las imágenes, no concebía, por ejemplo, de que las personas que estaban entregadas a la iglesia, como los obispos, los curas como tal, no pudieran casarse. Entonces es así como crea la iglesia protestante. Resulta que Martín Lutero desciende o nació en una partecita por acá llamada Alemania. Entonces de ahí surge la iglesia cristiana, los pentecosteses, la iglesia, todas estas nuevas ideologías protestantes surgen desde aquí de Martín Lutero. Es decir, todas esas iglesias cristianas en donde cual está fundamentada por un pastor y que también pueden haber pastoras. Entonces, de ahí, de esa parte de la religión católica, se divide la iglesia protestante. Y por otra parte, la iglesia anglicanal, o lo que se reconoce como anglicanismo, que fue lo que pasó fue lo siguiente. Resulta que en Inglaterra, nosotros ya habíamos visto un poco de este país que se encuentra en la parte norte de Europa, existía un rey que se llamaba el rey Enrique VIII, ¿sí? ¿Qué pasó con este rey? Resulta que él era el rey de Inglaterra, el rey de todo ese Reino Unido, ¿sí? Y como tal, resulta que él tenía una esposa en su momento, la reina, y la reina era la reina de Aragón. Entonces él estaba casado con la reina de Aragón y él se quería divorciar de ella para casarse con otra reina que se llamaba Ana Bolena. Entonces, ¿qué pasó? Él pidió la orden de divorcio a la iglesia católica acá en el Vaticano, y resulta que la iglesia católica no le quiso aceptar el divorcio. Es decir, no, yo no le voy a aceptar el divorcio porque la iglesia católica no permite el divorcio. Entonces, ¿qué pasó como tal? Él vino y se rebeló contra la iglesia católica que estaba en su Reino Unido, ¿sí? Porque no lo dejaban divorciar, y lo que dijo: yo soy el rey, soy el dueño pues de todo el Reino Unido. A mí una iglesia católica no me va a mandar y no me va a dejar divorciar. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo como líder o como rey me voy a establecer, y la iglesia ya no va a dominar el territorio del Reino Unido de Inglaterra, sino que el dueño soy yo. Entonces, ¿qué hizo él? Él lo que hizo fue desterrar esa iglesia católica de Inglaterra y fundó
esa nueva corriente que se llama el anglicanismo, ¿sí? ¿Qué pasó con el anglicanismo? Él funda esta nueva religión y en esta nueva religión lo primero que él hace es separarse de su mujer, es decir, se divorcia. Y como tal, se casa con la otra señora, con la otra reina como tal, y desde ahí viene esa corriente angelical. Y lo que pasa es que en esta nueva corriente religiosa es muy parecida a la religión católica. Pero ¿qué pasa? Se permiten los divorcios. Y lo otro es que también permitía que la mujer tuviera un papel importante dentro de la religión, porque recordemos que en ese tiempo solamente los hombres podían o tenían el derecho a tener todo lo relacionado con las órdenes sacerdotales en la Iglesia Católica. Entonces eso fue lo que pasó con este surgimiento de esta nueva corriente de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Romana como la conocemos hoy en día, que es la que está fundamentada bajo los principios de el antiguo apóstol, que en su momento también fue Papa, Pedro. Entonces, esto es todo por hoy, chicos. Recordemos que la próxima clase vamos a hablar sobre esa Iglesia Católica, pero ya en el ámbito colombiano. Vamos a hablar de la importancia en ese ámbito colombiano. Para retroalimentar vamos a decir lo más importante. Recordemos que toda la Iglesia Católica nace en este pueblo de Judea y nace a partir de Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo le deja esa tarea delegada al apóstol Pedro, que él viaja a esta parte de Italia y ahí nace la Iglesia Católica. Dentro de las características más importantes, recordemos muy bien que está fundamentada bajo el credo. Entonces esa fe cristiana está fundamentada sobre el credo. Muy bien. La segunda, que es la única que se dice que está fundada por Jesucristo. Es la única religión católica, es la única religión en el mundo que está fundada por Jesucristo. Muy bien, que su sede central es el Vaticano. Eso es otra característica muy importante. Y que su principal guía o su principal sustento es la Biblia. Muy bien. ¿Qué más podemos retroalimentar? Recordemos que ese cristianismo, que esa religión católica, viene de ese cristianismo primitivo, que ya lo habíamos dicho, que nace acá en Judea, que se dividió en dos grandes partes, que fue el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa. Entonces, que se dividió en esas dos partes porque ellos no compartían como tal las mismas ideas entre iglesias. Que de esa misma Iglesia Católica que surgió la Iglesia Protestante y la Iglesia Anglicana, que en la primera fue fundada o fue impartida por Martín Lutero, y que como tal es que la iglesia cristiana en donde está el pastor, que como tal no creen en las imágenes, que como tal la mujer también puede ser pastora, que se pueden casar, y la iglesia anglicana, que esa iglesia fue fundada más que todo como por una conveniencia de ese rey octavo, porque él quería divorciarse. Entonces de ahí surge esa nueva corriente, y la Iglesia Católica como la conocemos actualmente, que está fundamentada sobre la iglesia fundada por el apóstol Pedro, que en su momento también fue papa, y por todo lo relacionado y lo que está actualmente en el Vaticano. Entonces esto es todo por hoy, chicos. Dios me los bendiga, espero que les haya gustado mucho la clase y nos vemos la próxima clase. Bye.